Saludos dominicanos, latinoamericanos. En el día de hoy dándole continuación al contenido en la segunda parte, ahondando en el conflicto de Israel y Palestina, tratando de explicar a la audiencia el origen de este cruento genocidio el cual está ocurriendo en la Franja de Gaza, cuyo origen religioso se remonta a los hijos de Abraham, los cuales fueron Ismael el primogénito, hijo de Agar, que supuesta y alegadamente se le apareció el Señor y le prometió tierra santa a él, y luego el otro hijo de Abraham, Isaac, nacido años después, el hijo de la casa. También Dios le prometió la tierra santa, que en este caso es Jerusalén y toda esta área que actualmente es Cisjordania, ocupada por los palestinos y los israelitas, los cuales desde 1945, con una resolución de la ONU, dictaminó la partición de este territorio en dos para un estado palestino y un estado israelí. Recordemos que estos terrenos son del antiguo Imperio Otomano, que después de la Primera Guerra Mundial fue ocupado y regenciado, gobernado por el Imperio Inglés, y luego con la resolución de la ONU en 1945 se decidió colocar dos estados en el mismo terreno, dividiendo Jerusalén en dos partes. Actualmente Jerusalén está ocupada y gobernada por Israel y ha sido designada como la capital de Israel y Tel Aviv como su centro industrial. Geopolíticamente, vamos a explicar a la audiencia, la Franja de Gaza, actualmente el pueblo palestino está dividido en dos partes en el mismo territorio, lo que es la Franja de Gaza y el otro lado llamado Cisjordania, y justamente al lado está el Estado de Israel. Estos territorios han sido asediados desde su inicio o conformación, ya que en 1948 hubo una guerra entre los musulmanes y los israelitas, ya que los musulmanes no estaban de acuerdo con los territorios cedidos por la ONU para ellos crear su estado, y los israelitas desde el inicio de esta acción en 1945 han ido de guerra en guerra ocupando territorios que le pertenecían a Palestina, según la resolución de la ONU de 1945. Estos dos etnias han tenido una disputa histórica. La Franja de Gaza queda al norte de Israel y da al mar, y Cisjordania está en la frontera de Jordania. En este momento la Franja de Gaza ha sido asediada por el ejército israelí, las FDI, y han matado alrededor de 5.600 vidas de niños, y los muertos rondan entre adultos y niños en más de 30.000. Todo esto vino a consecuencia de la intifada del 7 de octubre, hace un mes y unos días, en los cuales el ejército de Hamas incursionó en terreno israelí y cobró la vida de más de 1.200 ciudadanos de Israel, y actualmente posee más de 200 rehenes israelitas. La Franja de Gaza consta con 2 millones de palestinos actualmente viviendo ahí, y es la sede del comando de Hamas, el grupo armado terrorista palestino. Recordemos que Israel es un estado que se encuentra en Medio Oriente y su religión es sionista, la que está gobernando ahora mismo. Su facción política es sionista, la que está gobernando ahora mismo, perdonen, y la nacionalidad del 80% de los ciudadanos es judía, con un 20% árabe. Esa es la situación actualmente en Israel. Vamos a seguir ahondando. Recordemos que la autoridad palestina es la autoridad que está rigiendo en Cisjordania
en la antigua Palestina y gobernada o fundada por el señor Yasser Arafat, el cual falleció hace unos años y fue restituido por el señor Mahmoud Abbas, que fue el que creó estas facciones violentas y de alguna manera rige el territorio palestino, señores. Los acuerdos de Oslo que fueron firmados en 1993 fueron lo que le dieron la autonomía, aunque limitada, a la Franja de Gaza. Hasta aquí nuestro análisis internacional. Vamos a seguir con una tercera parte para seguir ahondando y explicando a los ciudadanos sobre la situación en la cual está inmersa el pueblo de Israel y el pueblo palestino. Y llamamos al señor Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, a hacer un cese al fuego y acatar las recomendaciones del Emirato de Qatar, el señor Al-Thani, de unirse a las negociaciones de paz conjuntamente con Irán, Jordania y Egipto, y incluyendo también los Estados Unidos. Hasta aquí nuestro análisis. Gracias por la sintonía.